Amén, amén, amén. Bueno, vamos a comenzar. La semana pasada yo no pude dar la clase y, ¿verdad? Le pido disculpas, aunque estuve presente, estaba aquí literalmente, yo estaba acostada en mi cama, escuchando y tratando de dejar que entraran a la reunión, porque fui yo la que la abrí, pero yo estaba tan débil y tan enferma. Le doy gracias al Señor, ¿verdad? Por mi hermana que fue valiente y se atrevió, pues, proseguir con la clase, lo cual... Dios conoce el deseo de mi corazón. A mí hasta se me había olvidado que había clase ese día. Yo no sabía ni qué día era, de tan enferma que yo estaba. Estuve en el hospital y pues llegué tarde. Pero Dios sabe el corazón, mi corazón, porque desde que nos propusimos hacer estas clases, pues no quiero que ningún martes pase sin que se hable palabra del Señor. Creo que no, nos hemos hecho, ¿verdad? El esfuerzo de hacer esto todos los martes y no quisiera que se caiga. Entonces, pues me alegré mucho que pues mi hermana pues hiciera eso y se lo agradezco, ¿verdad? Y yo sé que lo que ella habló nos habló a todas, porque ahí yo acostada también, pues esa palabra fue edificante para mí. Le doy gracias a ella, ¿verdad? Y a Bismari que le dio la oportunidad a ella de poder hacerlo. Así que pues hoy continuamos en sí con la serie. Estábamos entrando al reposo de Dios y la clase anterior nos habíamos quedado en el capítulo 16, ya que pues hemos decidido, ¿verdad? Ver este camino del pueblo de Israel por el paso del desierto, ver qué fue lo que ellos hicieron y ver por qué ellos no entraron a ese reposo, que nos habla la palabra, nos dice después en hebreo que por ellos no haber entrado al reposo del Señor, no entraron a la tierra prometida. Entonces nosotros decidimos ver a estudiar qué fue lo que ellos hicieron y qué no hicieron que causó esto para nosotras no hacerlo. Así que pues la semana pasada o la clase anterior estuvimos hablando, ¿verdad? De ese capítulo 16 donde vimos que ellos volvieron a quejarse contra el líder. Ellos, la queja era directa hacia el líder y no hacia Dios. Vimos cómo Dios los puso a prueba nuevamente, les suple la necesidad que tenían en el momento, pero los pone a prueba. Luego de esto, vemos, ¿verdad? Que a medida de que él suplía la necesidad, lo hizo de cierta manera que llamó mi atención y fue a través del maná, ¿verdad? El pan, lo cual pues ahora tipifica lo que es la palabra para nosotros y algo ¿verdad? Marcó, por lo menos para mí, aquella enseñanza, era de que ellos recogían y algunos muchos, otros pocos, pero era lo suficiente para cada uno. Eso yo me quedé con eso, fue algo que me marcó, fue algo que lo aprendí, lo entendí. También vi que el Señor es un Dios de provisión. Vi que el Señor, ¿verdad? Pues dio esa provisión según la familia. Y vemos específicamente ahí como en la palabra, ¿verdad? El Señor enseñaba que la provisión era de acuerdo a la familia, lo que cada una de esas familias necesitaban, lo cual me hizo ver al Señor de otra manera. Yo sé que Él es proveedor, yo sé que Él es Jehová Jireh, que Él nos provee, pero lo vi como de otra forma, como que no es que provee, aquí está, toman para todo el mundo, sino como que nuestro Dios es tan perfecto que Él provee según nuestra necesidad. O sea, nuestro Dios es tan perfecto que Él se encarga de que esa provisión sea la propia para cada familia. O sea, vuelvo y le digo, no es que Él tiró pan ahí, arréglese en quien pueda y agarren el pan como quieran. No, Él dio unas instrucciones y Él se aseguró de que si tomaban mucho o tomaban poco, como quiera, era el necesario para cada familia. Lo vi como como proveedor, pero a la vez individualizado, como que Dios le importa tanto nosotros que no provee en general, sino que me provee a mí. Lo vi como personal. Fue algo que me marcó porque lo vi como personal. Muchas veces nosotros tendemos a ver a Dios como Dios te puede salvar a ti, Dios puede salvar a tu familia, pero no lo vemos como que me puede salvar a mí, como que puede proveerme a mí, a mi casa. Y a veces le damos palabras de aliento a otra, yo no sé si ustedes se identifican, pero a veces le damos palabras de aliento a otra, ¿verdad? Viene alguien enfermo o alguien y nos dice, mira, eh, mi papá está enfermo, ora por él. Y oramos con esa fe, pero cuando le tocó al mío estar enfermo, tenía yo la misma fe, creía que Dios iba a estar por el mío, igual que como oramos para otro. No sé, como que vi al Señor de esa manera en esa enseñanza y me enseñó a ver a Dios como proveedor, pero individualizado, como que Él sí se interesa de mis necesidades, Él sí ve lo que yo estoy falta
y me probé de acuerdo a eso. Por lo menos yo saqué eso de esa enseñanza. También pudimos ver ahí algo grande sobre los matutinos, ¿verdad? Que tenía que ver con los matutinos que nosotros estamos haciendo y era que este pan, este maná que él daba, era cierta hora en la mañana y se tenían que levantar temprano, buscar esa provisión, porque si esperaban mucho a que saliera el sol, se derretía y ahí ya perdieron la oportunidad, lo cual me llevaba a Proverbios 8:17, ¿verdad? Yo amo a los que me aman y me hallan los que de madrugada me buscan. Dios nos da las cosas, pero Dios, yo oí un pastor que decía, Dios no mantiene vagos, Dios no mantiene vagos, Él nos ayuda, pero él pide algo de nosotros. Entonces es importante, ¿verdad? Entender que debemos levantarnos de madrugada y buscar de su presencia. Entendemos, ¿verdad? Que esto lo de madrugada sí se interpreta literalmente, pero también significa darle la prioridad. Sabemos, ¿verdad? Que depende de donde tú vivas, depende de tu trabajo, es el horario, ¿verdad? De tu vida, de tu vida diaria, de lo que tú haces. Pero Dios pide que le demos la prioridad. Dios pide que hagamos eso. Hay gente que duerme de día y trabaja de noche. Por eso me refiero a eso. Entonces, si tú eres de esos que aquí en Estados Unidos se ve mucho, gente que duerme de día y trabaja de noche. Entonces, si tú trabajas de noche, a la hora que tú te levantes, dale lo primero al Señor. O sea, no es que tiene que ser literalmente en la madrugada, sino que sea lo primero en tu vida. Eso es lo que Dios busca. Y también vimos allí en aquella clase algo importante, que fue donde primero se vio claro lo del reposo, lo de entrar a un tipo de reposo, donde el Señor le dijo, van a recoger el pan por 6 días, pero el séptimo día no van a agarrarlo. O sea, el sexto día van a agarrar para 2 días, para que ese último día no hagan nada, lo cual me llevaba a la creación de Dios, ¿verdad? Que Él creó 6 días y ese último día Él dijo, es para descanso. Y yo pensaba ahorita cuando me preparaba para la clase y pensaba en ese punto que yo decía, en la creación, cada vez que Él creaba algo, Él decía, y vio Dios que era bueno. Él mismo creaba algo y Él decía, y es bueno. Entonces ese último día es para que uno se siente, se deleite y diga, Señor, todo lo que tú has hecho es bueno. Todo lo que tú hiciste es bueno para mí. Todo lo que tú me has dado es bueno. Lo malo y lo bueno es bueno. Eso se contradice, pero es así. Miren, en una ocasión yo oí una anécdota de alguien que dijo, yo preparo postres, a mí me gusta preparar postres, a mí, a Brenda Liz, me gusta preparar postres. Entonces alguien dijo y usó esta analogía que a mí me gustó mucho, y es que un bizcocho o un cake o una torta o un pastel, todo el mundo le gusta, ¿verdad? La mayoría de la gente le gusta un pastel, pero no piensan en la preparación del pastel. Tú te lo comes al final completo con cómo se formó, ¿verdad? Cómo se hizo, cómo se confeccionó el cake, tú te lo comes completo. Pero si te lo fueses a comer individualmente, la harina sola sabe malísima. Hasta la vainilla sola sabe mala. Muchos de esos ingredientes son malos solo, pero cuando se unen, crean algo que al final a mucha gente le gusta. Así es la vida de nosotros, ¿verdad? Y así es la vida de todos, cristianos y no cristianos. Hay cosas buenas y hay cosas malas que vienen a nuestra vida, pero al final hacen un producto, hacen algo, y si andamos en la voluntad de Dios, las cosas buenas y las cosas malas hacen esa voluntad perfecta del Señor, que para el final es bien. Que ahí cae en el versículo, que los planes de él, ¿verdad? No son, los pensamientos míos no son los de él, mis planes no son los planes, mis caminos no son los de él, pero todo lo que él hace, su fin es de bien para nosotros, lo bueno y lo malo. Así que esto del reposo es entrar y ver lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, ver lo que Dios nos ha dado y darle gracias porque ha sido bueno. Por eso los domingos, nosotros, ¿verdad?, utilizamos los domingos, están los adventistas, que ellos son los del séptimo día, que pues siguen celebrando el sábado. El punto es uno sacar un día para darle gloria al Señor. Darle gracias por lo bueno que él ha sido. Nosotros trabajamos, nos envolvemos en nuestro diario vivir, en nuestras cosas, y es necesario sacar un día para darle gracias al Señor. Hay gente, por lo menos aquí en Estados Unidos, vuelvo y repito, yo hablo de lo que yo conozco, no puedo hablar de lo que no conozco. Aquí en Estados Unidos mucha gente trabaja los 7 días a la semana, pero es darle el primado al Señor. Es cuando tengas ese tiempo
Dale un tiempo al Señor. Separa un tiempo para darle gracias por lo que Él nos ha dado. Así que ese fue el resumen para que, ¿verdad?, supiéramos dónde estábamos y quedamos con que íbamos a proseguir con Éxodo 17. Si ustedes quieren escribir, pueden ir escribiendo y después al final vamos a leer, ¿verdad?, lo que ustedes comenten de cómo vaya la clase desarrollándose. Este es cortito, así que no pienso tardarme mucho. Vamos a comenzar leyendo Éxodo 17. Mi Biblia decía agua de la roca. Y dice así: por orden del Señor, toda la comunidad de Israel partió del desierto de Sin y anduvo de un lugar a otro. Finalmente acamparon en Refidim, pero allí no había agua para que el pueblo bebiera. Así que el pueblo volvió a quejarse contra Moisés. Él volvió a quejarse contra Moisés. Danos agua para beber, reclamaron. Cállense, le respondió Moisés. ¿Por qué se quejan contra mí? ¿Por qué se ponen a prueba? ¿Por qué ponen a prueba al Señor? Pero ellos, atormentados por la sed, siguieron discutiendo con Moisés. ¿Por qué nos sacaste de Egipto? ¿Quieres matarnos de sed a nosotros y a nuestros hijos y nuestros animales? Entonces Moisés clamó al Señor: ¿qué hago con este pueblo? Están a punto de apedrearme. El Señor le dijo a Moisés: escuchen bien, pasa por delante del pueblo, toma tu vara, la que usaste para golpear las aguas del Nilo, y llama a algunos ancianos de Israel para que te acompañen. Yo me pararé frente a ti sobre la roca en el monte Sinaí. Golpea la roca y saldrá agua a chorros. Entonces el pueblo podrá beber. Así que Moisés golpeó la roca como se le indicó y el agua brotó a chorros a la vista de los ancianos. Entonces Moisés llamó a aquel lugar Masa, que significa prueba, y Meriba, que significa discusión, porque el pueblo de Israel discutió con Moisés y puso a prueba al Señor diciendo: ¿está o no el Señor aquí con nosotros? Continúa el mismo capítulo, pero como otra cosa aparte, dice: Israel derrota a los amalecitas. Mientras el pueblo de Israel aún se encontraba en Refidim, que era el mismo sitio donde pasó lo del agua, los guerreros de Amalek lo atacaron. Así que Moisés le ordenó a Josué: escoge a algunos hombres para salir a pelear contra el ejército de Amalek. Mañana yo estaré en la cima de la colina sosteniendo la vara de Dios en mi mano. Josué hizo lo que Moisés le ordenó y peleó contra el ejército de Amalek. Entre tanto, Moisés, Aarón y Hur subieron a la cima de una colina cercana. Mientras Moisés sostenía en alto la vara de su mano, los israelitas vencían. Pero cuando él bajaba la mano, dominaban los amalecitas. Pero se le cansaron tanto los brazos que ya no podía sostenerlos en alto. Así que Aarón y Hur le pusieron una piedra a Moisés para que se sentara. Luego se pararon a cada lado de Moisés y le sostuvieron las manos en alto. Así sus manos se mantuvieron firmes hasta la puerta del sol. Como resultado, Josué aplastó al ejército de Amalek en la batalla. Después de la victoria, el Señor dio a Moisés las siguientes instrucciones: escribe esto en un rollo para que sea un recuerdo perpetuo y léelo en voz alta a Josué. Yo borraré por completo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Entonces Moisés edificó un altar en ese lugar y lo llamó Jehová Nisi, que significa el Señor es mi estandarte. Dijo: por cuanto han levantado su puño contra el trono del Señor, ahora el Señor estará en guerra con Amalek de generación en generación. Tremendo capítulo y mucho que podemos sacar de aquí. Yo saqué algunos puntos y voy a estar discutiéndolo ahí. Acuérdense que el fin de estudiar estos capítulos es sacar las cosas que ellos hicieron bien y las cosas que hicieron mal para tomar ejemplo de eso. Amén. Y vuelvo y le digo, a medida que vayan anotando estos puntos, si tienen un comentario o algo, pueden escribirlo y ahorita lo vamos a estar leyendo. Nuevamente, el pueblo comienza con la quejadera de no tener agua. Y en este momento yo me percaté que se volvieron a quejar, pero de algo repetitivo. Porque la queja surgía cuando había un problema. Pero yo dije, ok, pero este problema anteriormente pasó lo mismo con agua. Entonces no podían ellos ver si lo hizo antes, lo puede hacer ahora. Dios mío, es como me llevó, escúchate esto, me llevó al Nuevo Testamento, porque acuérdense que el Viejo Testamento es un espejo del Nuevo. Me llevó al Nuevo Testamento cuando Jesús le gritaba a la multitud, le decía a la multitud: pero multitud incrédula, ¿hasta cuándo yo voy a estar con ustedes?
Me llevó a aquel momento cuando él multiplicó los panes y los peces y le dijo a aquellos discípulos, agarren las canastas, tomen lo que sobre. ¿Y sobraron cuántos? 12, una para cada uno. Y luego de esto, que ellos tomaron una canasta cada uno, se montaron en aquella barca donde Jesús le dijo, crucen al otro lado. Se desata esa tempestad. Y luego Jesús entra y los salva de la tempestad porque ellos se volvieron locos. Ay, Dios mío, ¿qué tú vas a hacer? Y el Señor le dijo, pero Dios mío, ustedes van a seguir con su incredulidad. ¿Hasta cuándo? Porque no se habían dice la palabra, porque no se habían percatado de las canastas. Lo cual cuando yo estudiaba eso por muchos años, y ustedes los que han oído el mensaje que yo tengo sobre las canastas en mi página en YouTube, pues pueden ver que les hablo de esto, donde yo decía, Dios mío, pero ¿cuál era el misterio de las canastas? Pues haber visto lo que Dios hizo. Les proveí ayer, yo estuve ayer y les proveí alimento donde no había. No van a pensar que los voy a salvar de esta tempestad. O sea, el mismo Dios que nos provee es el mismo Dios que puede hacer las cosas. Entonces me acordó eso porque este pueblo persistía en no confiar en el Señor. Entonces lo mismo. Ustedes saben ese refrán que decimos, vamos a tropezar con la misma piedra. Ellos tropezaron con la misma piedra. O sea, no había agua. No hay agua, vuelve a no haber agua y tú vuelves a pelear contra el líder. El pueblo volvió a hacer lo mismo. ¿Y cuántas veces nosotros hacemos lo mismo? Pelear por lo mismo. O sea, no era una batalla nueva, era lo mismo. Yo recapacitaba, yo pensaba, yo decía, Dios mío, ¿cuántas veces yo dudé que tú harías algo en mí cuando había hecho lo mismo anteriormente? Y yo decía, Dios mío, verdaderamente que repetimos la historia. Lo hizo el pueblo de Israel, luego Jesús le dice generación incrédula y ahora nosotros continuamos haciendo lo mismo. Continuamos no confiando en el Señor 100% en situaciones iguales que ya el Señor nos ha librado antes. ¿Cómo si nos libró antes no nos va a librar ahora? O sea, no tiene ni sentido cuando le damos pensamiento a eso, cuando le damos mente a eso, decimos, si tú me libraste, si yo tengo escasez ahora mismo, pero si hace años atrás tú me proveíste cuando yo no tenía alimento, ¿por qué no lo vas a hacer ahora? Entonces a veces Dios nos hace repetir el mismo examen porque hay incredulidad en nosotros. Nos hace repetir la misma prueba porque todavía hay incredulidad en nosotros. Dios habiendo enseñado que Él ya hizo eso por ti. Entonces, por eso es que es necesario nosotros agarrar nuestras canastas, como siempre yo he enseñado, agarrar nuestras canastas y cada vez que vea un problema, yo ver entre el pescado y entre los pedazos de pescado y los pedazos de pan, yo ver en mi canasta, espérate, no, mira que hay un pescado igualito. Lo mismo que me pasó, aquí está el pedazo del milagro que Dios hizo por mí. Aquí está el recuerdo, yo sé que Dios lo hizo. Y según lo hiciste, mira, Señor, lo levanto, aquí está. Tú lo hiciste, vuélvelo a hacer. Y descanso entonces en que ya lo hiciste y lo vas a volver a hacer. Eso es lo que tenemos que ver de este pueblo. ¿Cómo vas a tropezar con lo mismo? Nosotros hacemos lo mismo. Así que ellos vuelven a quejarse contra Moisés. Ellos vuelven y enseñan esa incredulidad hacia Dios. Pero esta vez hay algo peculiar en este capítulo. Y es que ellos vuelven y hacen lo mismo, pero Moisés se enoja un poco más. Él les grita, cállense. Él les grita. La Biblia dice que él les grita, les habla fuerte, cállense. ¿Por qué se quejan contra mí? ¿Por qué ponen a prueba al Señor? Es como un mixed feelings, una mezcla de sentimientos de me enojo porque me gritan a mí, pero también el celo del Señor. Me enojo porque me gritan a mí, pero también me enojo porque no acaban de confiar en el Señor. Y hay algo que tenemos que hacer nosotros. Acuérdense que yo le dije que en esta clase nos vamos a poner dos sombreros, como pueblo de Israel y como líderes, porque cada una de nosotras somos líderes, sea de algún ministerio, sean líderes en nuestra iglesia o líderes en nuestra casa. Somos líderes. Nosotras somos líderes también. Y somos llamadas, ¿verdad?, a ver esto en los dos ámbitos, como pueblo y como líderes. Entonces, el celo que podamos tener por la obra o por el Señor, tenemos que tener cuidado, porque él le grita al pueblo. Y algo que me llama la atención es que un versículo dice que ellos estaban atormentados por la sed. No estoy justificando al pueblo, y en parte sí. O sea,
Justifico en el sentido de que estaban atormentados. La situación era tanta que ellos estaban atormentados. Y muchas veces nosotros como líderes tenemos que tener un poquito de más empatía y tener un poquito de más misericordia con el pueblo, ¿verdad? O con lo que estamos lidiando y identificar la situación. Ellos estaban atormentados. Vámonos al ámbito espiritual, porque, ¿verdad? ¿Qué dice la palabra? Nuestra lucha ahora no es contra carne ni sangre, sino contra huestes, principales, gobernantes que están en los cielos. Nuestra lucha es espiritual y quizás ahora nuestra familia no tenga sed física porque haya agua en tu nevera o haya agua para que ellos beban, pero quizás están siendo atormentados por algo. Quizás están siendo atormentados por algo y quizás te griten y es necesario que nosotros escuchemos ese grito del alma, ese grito que la persona está haciendo, que yo lo estoy viendo como que está pidiendo por agua, pues ahí está el agua, tómala. Está gritando, pero mira, aquí está el agua, tómala. Es que esta familia mía está gritando, pero mira, aquí está. Ellos no quieren saber si yo tanto que yo le he predicado. Aquí está. ¿Por qué grita? Si aquí está. Eso fue lo que hizo Moisés. ¿Por qué están gritando? Si aquí está el agua. Y a veces nosotros hacemos eso también. Entonces, mientras yo estudiaba esto, yo decía, Señor, líbrame de no tener esa empatía, de no pensar en la gente que tú me has puesto para liderar. En mi casa, en mi iglesia, en cualquier ministerio. Que yo no pierda esa empatía, porque también tengo que entender que la palabra dice que con la misma vara que juzguemos, vamos a ser juzgados. O sea, quizás yo ahora me siento arriba y te puedo decir, ¿por qué me pides agua? Toma, pero mañana ser yo la que tenga sed. ¿Y yo voy a querer que me traten así? ¿O yo voy a querer que tengan compasión de mí? Todas esas preguntas y todos esos pensamientos me venían a la mente cuando estudiaba esto. Por esa palabra solamente, atormentados por la sed. Atormentados por la sed. Es fácil para mí juzgar al pueblo ahora de Israel. ¿Cuántas veces yo he estado atormentada por la sed? Atormentada porque no encuentro la palabra que necesito del Señor. Y sé que está aquí, pero no la encuentro. Y necesito ese líder que me guíe a ella. Necesito ese líder que me diga, tranquila, vamos a buscarla. Está ahí. Yo sé que está ahí, pero a veces ustedes saben que se nos ciega el entendimiento porque estamos atormentados. Así que piensen en eso, mediten en esto, vamos a ustedes tomen nota, qué hacer y qué no hacer, qué hizo este pueblo, pero también qué hizo el líder y qué no hizo el líder. Vamos a ver todas estas cosas. Ahora, después de todo esto, Dios le da una instrucción específica y aquí es que me quiero meter un poco porque, miren, esta vez, las veces anteriores, Dios le daba la provisión, ¿verdad? Lo que necesitaban, por lo que se estaban quejando, tomen el agua y ponía al pueblo a prueba. Pero en este capítulo, Él no pone a prueba al pueblo. Él le da unas instrucciones al líder. Él pone a prueba al líder. Él le da unas instrucciones específicas. Él le dio unas instrucciones al líder específica. Mira, le dice, pasa por delante del pueblo, toma tu vara, la que usaste para golpear las aguas del Nilo, y llama a algunos ancianos para que te acompañen. Yo me pararé frente a ti sobre la roca en el monte Sinaí. Yo marqué eso. Yo me pararé frente a ti sobre la roca en el monte Sinaí. Yo marqué esto porque más adelante vamos a ver cuando él golpea la peña, más adelante. Y ustedes saben que esa fue una de las razones por la cual el líder no entró a la tierra prometida. Ustedes lo saben, que esa fue una de las razones por la cual, porque él golpeó la peña. Entonces, aquí marquen esto porque más adelante cuando lleguemos a eso, vamos a ver algo que yo lo vi hoy, que nunca lo había visto y lo vi hoy. Dice, yo me pararé, le dijo el Señor, frente a ti sobre la roca. O sea, Jehová le está hablando. Yo me pararé frente a ti sobre la roca en el monte Sinaí. Golpea la roca y saldrá agua a chorro. Entonces, él le da esas instrucciones específicas. Él hace eso, sale el agua, el pueblo bebe y se acabó el evento. Ahí Dios no pone a prueba al pueblo, simplemente le suple su necesidad. ¿Vieron
la misericordia de Dios cuando especifica que el pueblo estaba atormentado por la sed, al principio era como changuería. Porque se acuerdan que habíamos estudiado al principio, de que el pueblo acababa de salir, llevaba un poquito tiempo nada más en el desierto y ya estaba, ay, que no hay agua, que esto, que lo otro, era como changuería, era como esto de que, me sacaste aquí, pues súpleme. ¿Entienden? Entonces ahí Dios pues los ponía a prueba, tienen que aprender a confiar en mí, les voy a proveer el agua, pero tienen que aprender a confiar en mí. Ahora, en esta ocasión, aunque fue por agua de igual manera, sí especifica la Biblia que ellos estaban atormentados por la sed. No quiero seguir hablando de lo atormentado, pero ya le dije. O sea, era un estado diferente a aquel. Entonces ven como la misericordia del Señor no los pone a prueba, sino que les suple su necesidad, pero sí pone a prueba al líder, dándole unas instrucciones específicas de cómo obtener, ¿verdad?, la provisión del Señor. En este caso, Dios se enfoca en el líder y la instrucción no es para el pueblo, sino para probar al líder en seguir direcciones, en seguir esas direcciones. Ahora, mientras yo preparaba esto, yo decía, ¿por qué el Señor haría eso? ¿Por qué el Señor probaría? Y yo decía, es que Dios, si tú ves las sanidades de Jesús en el Nuevo Testamento, estoy tratando de poner mis pensamientos en orden. En el Nuevo Testamento, cuando Jesús hace sus milagros, ninguno de sus milagros lo hizo de igual manera. Todos eran de diferentes formas. Sanaba que si escupiendo en la tierra, dando la palabra, tantas maneras, eran de diferentes formas. Y muchas veces nos preguntamos, ¿por qué así? ¿Por qué no con la palabra? Se sano y ya, sería lo fácil. Porque si no, yo pienso, esta es mi opinión personal, yo pienso que el Señor hizo eso y esto de las instrucciones que le dio a Moisés sobre la peña, instrucciones que él le da a líderes específicas de cómo hacer algo, y siempre cambia, siempre da estrategias nuevas, es para que no nos hagamos autosuficientes. Es para que no digamos, pues ya no necesito al Señor porque ya me dio la fórmula. Entonces así todos tendríamos una libreta donde cada vez que el Señor me da una fórmula de cómo hacer algo, yo lo voy a anotar ahí y mira, así se sanan los enfermos, orando y poniéndole el aceite en forma de cruz en la frente, lo sopla, se cayó para atrás y se sanó. Entonces ya esa es la fórmula única. Y yo no necesito más al Señor porque así lo voy a sanar. En el nombre de Jesús lo voy a sanar de ahora en adelante. Entonces, creamos, si fuese de esa manera, perdemos la confianza en el Señor y creamos esta autodependencia en nosotros mismos. Cuando el Señor quiere que solamente dependamos de Él, porque los milagros o las cosas que hagamos, todo lo que Él nos manda hacer es para su gloria, únicamente de Él. Él no comparte su gloria con nadie. Él es muy celoso con su gloria. Entonces, él lo hace de esta manera para probarnos a nosotros líderes, a ustedes líderes, de que siempre tienen que confiar en el Señor y esperar direcciones del Señor. Ahora mismo, mientras yo estudiaba esto, me acordaba de David. David es nuestro gran ejemplo en la palabra de guerrero. David fue un guerrero, ¿verdad? Tanta guerra, tanto que él mató, tanto fue que no pudo construir el templo porque dice de la Biblia que sus manos estaban llenas de sangre y el Señor dijo, no, demasiado, tú has matado demasiado, muchacho. Tanto fue que Salomón después no tenía con quién pelear porque David mató a todos los enemigos. Entonces, algo que distingue las guerras de David, del rey David, es que para cada guerra él consultaba al Señor. ¿Voy o no voy? ¿Cómo lo hago? Tú me das el ok, ¿cómo lo hago? Sí, lo hago. O sea, él nunca se valió por él mismo. No, yo los tengo aquí en la mano, yo voy a guerrear porque Jehová está conmigo. No, si usted se va a la historia, él para cada guerrita, él le preguntaba al Señor, ¿subo, bajo? Y el Señor le decía, hoy sube, mañana no sube, hoy baja, mañana no baja. ¿Por qué Dios lo hacía así? Por lo que le estoy diciendo, para que nunca se confiara de él mismo, para que nunca pensara, yo lo puedo hacer porque yo soy líder y ya Dios a mí me ungió, yo soy la ungida del Señor, yo voy a guerrear con quien se me pare de frente y lo voy a destronar porque yo soy la ungida. No, el ejemplo que nos dio el ungido era siempre buscar la dirección del Señor. Todo líder tiene que buscar la dirección del Señor. ¿Cuántas veces en nuestras casas nosotras no cometemos errores por creernos que sabemos hacerlo y no consultamos con el Señor? Hay momentos que hay que subir, pero hay momentos que hay que bajar. Hay momentos que hay que salir a la guerra y hay momentos que Dios te dice, no, la guerra es mía. Tenemos que consultar al Señor y Dios nos va a probar.
Dios probó el pueblo, pero Dios probó al líder. En este caso específico, él hizo lo que Dios le dijo, él cumplió las normas, él cumplió las leyes, los pasos que dio, él los cumplió y pudo, ¿verdad?, darle el agua al pueblo. Ahí el capítulo cambia completo y va a, bueno, cambia en el sentido de que Dios suple la necesidad, pero se levantan el primer enemigo. Y aquí vamos a entrar a las grandes ligas. Se levanta este primer enemigo, que son los amalecitas. Yo quiero que te escuches algo acerca de los amalecitas. Los amalecitas eran nómadas, ambulantes, establecidos cerca del Sinaí. Ellos ejercían el control en las rutas por donde las caravanas de los viajeros solían pasar. Parte de su sostenimiento se basaba en robo hecho a los viajeros, además matando por placer. Cuando ellos vieron a los israelitas que iban de rumbo a la tierra prometida, ¿verdad?, en el camino, se aprovecharon de la situación y dijeron, mira, esto es algo oportuno aquí, vamos a meternos por aquí a ver qué le podemos robar a este pueblo tan pequeño. Vamos a ver qué hay aquí. Ellos no conocían quién era ese pueblo. Los amalecitas atacaban a los más débiles y a los cansados. Escúchame bien. A los más débiles y a los cansados, a los que iban rezagados, a los que iban atrás. Eran traicioneros. A los que iban atrás en el camino, a los más débiles, a los cansados, a esos eran los que ellos atacaban sin ningún temor de Dios. Les dije ahorita que el pueblo estaba atormentado por la sed. Dios le provee, le da la provisión y todavía ellos estaban ahí cuando este pueblo se le acerca. A veces hay pruebas, ¿verdad?, que nos atormentan, que nos tienen tan cansados. Dios nos da la palabra y es necesario que nos sacudamos y nos fortalezcamos en el Señor y no nos quedemos ahí, no nos quedemos de esa manera por esto mismo, porque se levanta el enemigo contra nosotros, entonces busca a los débiles, es de humanos, aunque seamos cristianos, es de humanos cansarnos, es de humanos sentir sed, es de humanos todas estas cosas, pero cuando Dios te da la provisión, aunque te quedas ahí, ves que ellos se quedaron ahí, se va a levantar el enemigo y es necesario nosotros sacudirnos, recibir esa provisión del Señor y fortalecernos en Él y andar siempre pendiente a nuestro adversario, ¿verdad? Y no ignoréis las maquinaciones del enemigo, no podemos ignorarlas para que Él no tome ventaja en nosotros, dice la palabra, para que Él, es más, lo dice primero, para que Él no tome ventaja, no ignoréis sus maquinaciones, así dice el verso. Él le gusta tomar ventaja. Él es así traicionero. Él ataca cuando estamos débiles. ¿Por qué no viene cuando estamos fuertes? Porque sabe que el que está con nosotros es más fuerte que él. Entonces, cuando estamos arriba, usted ve y usted dice, aquí estoy tranquila porque estás bien, porque estás tranquila, porque sabe que Dios te ha dado la fuerza. Pero cuando nos debilitamos, ahí él viene, porque es así, da golpes bajos. Pero si nosotros sabemos eso, es necesario que cuando vengan estos momentos y recibamos el agua del Señor, nos pongamos de pie. No te mantengas ahí, no dejes que la condenación entre a tu corazón. Yo aprendí eso hace unos años atrás y lo voy a compartir con ustedes, lo de la condenación. Y es que a veces en el camino fallamos. A veces fallamos, nos caemos de las manos del alfarero, se cae al barro, al piso, pero nos caemos ahí en la casa del alfarero, ¿verdad? Nos caemos ahí. Y cuando el Señor nos recoge y nos vuelve otra vez y nos pone y nos está formando, el enemigo le gusta poner en nuestros corazones lo que se llama condenación, donde tú te culpas a ti mismo y empiezas, ay, mira, me caí. Dios ha sido tan bueno conmigo y mira yo en el piso. Entonces está bien, porque eso es necesario que lo reconozcamos para que haya ese arrepentimiento. Nos arrepentimos, Dios nos perdone, nos levanta, deja ya. No sigas con esa condenación, no le des largas a la condenación, porque eso se mete como una raíz en tu corazón, donde tú no te perdonas a ti mismo lo que hiciste. Cuando ya Dios te perdonó, cuando la sangre de Jesucristo fluye constantemente para perdonar nuestros pecados. Si Él te perdonó, deja ya. No le des cabida, no ignores las maquinaciones de Él para que Él no tome ventaja. No creo en una vez salvo, siempre salvo. Dios me libre decir eso. No es que una vez salvo, siempre salvo. No es que, fallé y pequé, pero la sangre está ahí, Él me perdona. No, tiene que haber un arrepentimiento. Sí, tiene que haber un reconocimiento y un arrepentimiento de que fallé, pero al momento fallé.
Señor, perdóname, un arrepentimiento genuino, y me levanto. Pedro negó al Señor Jesús, lo negó, y dice que lloró amargamente porque lo negó. Pero inmediatamente que él recibió el perdón del Señor, inmediatamente que él vio que Jesús resucitó y se le enseñó de frente y le dijo, Pedro, me ama, pastorea, avanza, Pedro. Él se levantó y él dijo, mira, ustedes que lo crucificaron. ¿Y tú dónde estabas, Pedro? Tú estabas negándolo, pero no había condenación en él. ¿Ven lo de la condenación? Ya ahí no había condenación en él. Ya él recibió el perdón de Dios y dijo, mira, que me tiren, que digan el que quiera que que diga el que quiera, porque yo no tengo condenación en mi corazón, porque yo me arrepentí de haberlo negado y él me perdonó. Y como él me perdonó, yo voy a predicar el evangelio. Y se atrevió y lo señaló y le dijo, ustedes lo crucificaron, ustedes que lo llevaron a la cruz. Y por pararse así, sin condenación y con denuedo, logró que se salvaran. ¿Cuántos fueron los primeros? 5,000, sin contar hombres y mujeres. ¿Ven lo que hace no tener esa condenación en nuestro corazón? Entonces, por eso es que le hablo de esto mucho, porque los amalecitas, este espíritu de Amalek hoy en día busca a los débiles, a los que se culpan, a los que están ahí dándole largas al asunto, cuando Dios ya te ha perdonado. No le des largas al asunto. Si te arrepentiste genuinamente, recibe el perdón del Señor, dale gloria, dale gracias, no vuelvas a hacer lo mismo. Como le dijo aquella mujer, ve y no peques más, levántate, ve y no peques más, y no permitas que los amalecitas vengan como vinieron ahí. Entonces, aquí aparece Josué por primera vez en este capítulo, que Josué es uno de los que entró. Acuérdense que vamos a ver el ejemplo de los que no entraron, pero sabemos que está Josué y Caleb, que fueron los que entraron, obviamente, y los que nacieron en el desierto. Pero Josué, que fue de ese grupo que no entró, aparece aquí. Rápido que viene el primer enemigo, aparece Josué. Y algo que me llama la atención es que dice, así que Moisés le ordenó a Josué, escoge a algunos hombres para salir a pelear contra el ejército de Amalek. Me llamó la atención que entre la quejadera del pueblo, entre todo esto, Josué tuvo que haberle llamado la atención a Moisés para él haber pensado en él y decirle, mira tú, Josué, ven acá, mira, escoge hombres para salir a pelear con este grupo que viene por ahí. Él vio algo en Josué que lo hizo levantarlo como líder. Un buen líder levanta líderes. Un buen líder no se queda callado las cosas y no comparte lo que Dios le está dando con su grupo. No, un buen líder prepara líderes. Un buen líder enseña, tanto con hacer como con enseñanza, ¿verdad? Con conocimiento. Y eso fue lo que hizo Moisés. Moisés pudo haber dicho, vámonos nosotros al frente, yo voy al frente porque Jehová está conmigo, yo voy con la vara y con la vara los tumbo a todos. No, él dijo, no, vamos a ser aquí estratégicos. Josué, yo he visto que tú eres guerrero, yo he visto que en ti hay fuerza. Vamos, levántate y escoge, porque tú eres joven. Ve por ahí quiénes son fuertes como tú. Escoge un buen ejército, levántate a un grupito y vamos a pelear contra este pueblo. Ahora, aquí el líder dijo, yo me voy a ir al monte. Y se fue con su mano derecha, ¿verdad? Se fue con los dos, con Aarón y con Ur, ¿verdad? Parte de su liderazgo. Él se fue con ellos y dijo, vamos a la cima, vamos a la colina, vámonos arriba, vámonos a las alturas, vámonos a donde está la sabiduría. Proverbios 8 habla de que la sabiduría está en las alturas. Y él dijo, vámonos allá a la sabiduría, vámonos a las alturas. Yo me voy allá a la cima, me voy con ellos y yo voy a levantar las manos. Y dice la Biblia, ¿verdad? Dice la historia que cuando él la levantaba, el pueblo ganaba, y cuando las bajaba, porque se cansaba, el pueblo perdía. Dice que entonces los líderes dijeron, espérate, cuando bajaba las manos, no puede ser. Nosotros tenemos que ayudar a este líder. Ellos trabajaron tan juntos que fueron un solo pueblo. Un solo pueblo. Líder con su grupo, con su directiva, y su pueblo, Josué, y los que él escogió. El pueblo de Israel era uno solo y por eso obtuvo la victoria. ¿Por qué le hablo así? Porque donde no hay unión, no hay victoria. Cuando uno jala para allá y otro para acá y otro para allá y otro para acá, y no porque el líder y no porque aquel y no porque aquella, no porque aquella se levanta, no porque aquella la miran más, no porque yo voy a ver los lives de esta y los lives de esta no los voy a ver. Yo me voy a unir a los meet de esta y a los meet de esta no. Y cuando aquella hace el devocional, yo voy a leer el devocional de aquella.
Pero cuando lo hizo fulana, yo no lo voy a leer porque no me gusta cómo ella hace los devocionales. Yo voy a hablar lo que el Espíritu me diga que hable. Cuando el pueblo está unido, hay victoria. Cuando el pueblo se desune, no hay victoria. Tenemos que trabajar como uno. ¿Por qué? Porque es una sola visión, es un solo Dios. Es una sola visión que se la da el líder y el líder la va soltando para abajo. La va soltando y depende lo que te toque a ti hacer dentro de ese trabajo, lo haces. Lo que me gusta es que Josué hizo su trabajo. Josué hizo su trabajo. A tanto fue que el Señor Dios vio que Josué lo hizo. Y aunque la victoria fue de todo, la victoria fue del grupo, del pueblo de Israel, ¿verdad? La victoria fue de todos. Todos trabajaron de igual manera. El Señor recompensó a Josué de cierta forma porque le dijo a Moisés, escribe todas estas cosas y léelo en voz alta. Le dijo, escribe esto, todo lo que pasó en un rollo para que sea un recuerdo perpetuo, para que siempre se acuerden de lo que pasó aquí. Volvemos con las canastas. Ande con su canasta llena de las cosas que Dios hace. No podemos, nosotros el ser humano se nos olvida todo. Miren, a mí se me olvida todo. Se nos olvida todo. Las cosas del Señor no podemos olvidarlas. Por eso Él manda mucho a esto. Escribe para que no se olviden. Entonces escríbelo en un rollo y dice, léelo en voz alta a Josué. Yo borraré por completo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Entonces Moisés edificó un altar y lo llamó Jehová Nisi. Yo quiero leer algo, ¿verdad? Jehová Nisi es algo que me habla profundo del ministerio Perlas de Gracia. Pues porque fue un tiempo donde al principio cuando yo entré, fue cuando hicimos aquella vigilia y le llamamos así Jehová Nisi. Y Dios habló grandemente a mi corazón de tal manera que me confirmó, ¿verdad?, el que yo estuviese en este ministerio Perlas de Gracia a través de esto. Y me acuerda mucho, ¿verdad?, ese tiempo. Esto cada vez que escucho Jehová Nisi me lleva a ese tiempo. Y yo quiero hablarle de algo y es que el relato bíblico nos enseña que cuando Moisés levantaba las manos en el monte, el pueblo prevalecía. Y cuando las bajaba, Amalek prevalecía e iba ganando. Y la Biblia sigue diciendo, ¿verdad?, que las manos de Moisés se le cansaban. Entonces tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó en ella. Y Aarón y Hur le sostenían las manos, unos de un lado y otros del otro. Y así estuvieron las manos firmes hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Escucha bien, lo que Moisés hacía, escucha esto bien, es bien interesante, era al levantar las manos en alto, es lo que hace una bandera hoy en día. Por eso Moisés edificó un altar y lo llamó con su nombre Jehová Nisi, que significa Jehová es mi bandera o estandarte. Moisés en esa ocasión era un hombre bandera, un hombre insignia. Cuando sus manos estaban levantadas, Israel era de motivación para que pelearan con ahínco y con esa fe y vencían. Pero cuando sus manos se cansaban y las bajaban, el ánimo del ejército de Israel descendía y perdían la batalla. Notemos que la bandera no podía levantarse por sí sola, tenía que ser levantada por otros. Las banderas son emblemas como símbolos, representaciones de reino y que identifican a un país. Ahora escucha bien, en la actualidad todos los países tienen su bandera y tienen su enseñanza acerca de ella, reflejando su historia. Cuando vemos ordenando la bandera de nuestro país, sentimos un profundo orgullo en nuestro corazón, o dígame que no, que cuando usted no ve la bandera de su país, usted no siente un orgullo y dice, esa es la bandera de mi país, eso me representa, ¿verdad? Entonces dice, pero si vamos a ordenar por el aire la bandera de otro país, si vemos la de otro país, en cuestiones de juegos y cosas así, nos da como que temor. Si vemos un juego de fútbol y vemos las banderas, ahí está ganando el otro y eso como que eso identifica, ¿verdad? En las batallas, las banderas tienen dos usos. Si la bandera está en alto, requiere decir que va avanzando la pelea y si está en baja, que está en derrota. Si la bandera se baja, eso quiere decir que hay bajas y se corre el riesgo de perder la guerra. ¿Qué yo le quiero decir con todo esto? Nosotros hablamos en aquel tiempo, en aquella vigilia de Jehová Nisi, que levantar la bandera, el estandarte, es tú decir, Jehová es mi bandera. Y en aquel momento se hizo un llamado a que levantáramos bandera en nuestro hogar, en nuestra casa, frente a nuestros esposos, a nuestros hijos, a nuestros familiares. Jehová es mi bandera. Jehová es el dueño de mi vida.
Jehová es el que dirige mis pasos. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces, eso fue lo que nos enseñó, ¿verdad? De ahí es que sale esta enseñanza, que Moisés en ese momento fue este hombre bandera, este hombre que dijo, no, mis manos tipifican, mis manos arriba tipifican que tú, oh Dios, me das la victoria. Entonces es necesario que cuando nosotros andemos en estas batallas, levantemos nuestras manos y digamos, Señor Jehová, tú eres mi bandera, tú eres mi refugio. Levanta tus manos para que el enemigo vea la bandera y se atemorice y sepa quién va ganando. Que en medio del problema, en medio del dolor, mira, con llanto y todo, levanta las manos arriba. Con todo y llanto, levanta tus manos arriba. Yo quiero que tú te vayas de esta clase sabiendo que cada vez que tú levantas tus manos, el enemigo ve que Jehová es dueño de tu vida. Y yo quiero que tú te lleves eso en esta noche. Y ya estamos culminando esta clase. Que tú levantas tus manos en medio del problema, en medio de la batalla. Y si te pasa como a él, que te bajaban las manos, ¿qué dice? Lo sentaron en la roca, busca la roca que es Cristo, ánclate en la palabra y levanta tus manos. Rodéate de gente que te levante las manos. Rodéate de gente que entienda tu situación y te levante las manos para que llegue victoria a tu casa. No te unas a los que bajan tus manos. El tú estar aquí en esta noche, en esta clase, o a verla, o unirte más adelante y verla, es sentarte en la roca y levantar las manos. Estás buscando esa palabra que te levante las manos. Fíjate que levantar las manos es símbolo de victoria, aún en medio cuando no la habían ganado. Es declarar con tu boca, no, mira, aunque no lo veo en lo físico, lo estoy viendo en lo espiritual y levanto mis manos a la victoria que yo sé que es mía, que tú me has dado. Así que yo dejo esta clase aquí. Espero le haya sido de bendición. Para mí fue de grande bendición ver estas cosas y estoy anotando en mi libretita todas estas cosas, estar pendiente a este pueblo de Amalek que se levanta, no permanecer en esa condenación, sino levantarte cada vez que tropieces, levántate de ese suelo, sacúdete el polvo y levántate fuerte. No le des lugar a Amalek, no le des lugar al enemigo a que entre a matar, a robar, a eso viene, a robar y a matar y a destruir. No le des lugar. Y como líder, en esta noche el Señor nos habló, te voy a dar instrucciones, presta atención y quiero que la hagas al pie de la letra. Y no te lleves por tu propio conocimiento. No creas que te lo sabes todo. Está atento a mis instrucciones, a lo que yo voy a hacer contigo. Si estás pidiéndole dirección ahora mismo al Señor para algo en tu casa, para tomar una decisión o algo, escucha su voz. Acuérdense que nosotros vivimos a base de siembra y cosecha. Decisión que tú tomes hoy, quizás tú no ves el resultado hoy, pero lo vas a ver mañana. Nuestros pasos, dice la Biblia, son guiados por el Señor. Todas nuestras decisiones deben ser guiadas por el Señor. Nunca nunca te creas autosuficiente o que tengas eso de que te creas que no necesitas que el Señor te dé dirección, porque quizás he pasado por ahí, porque no. Cada situación pídele al Espíritu Santo. Él es el que nos guía a toda verdad. Pídele al Espíritu Santo, guíame. ¿Para dónde se fue Moisés? A las alturas, donde está la sabiduría. Pídele al Señor sabiduría. Y ahí cuando Dios te la dé, levanta tus manos en señal de victoria. Dios te bendiga y Dios te guarde. Gracias por estar aquí en nuestra clase. Ahora voy a terminar de grabarla y vamos a los comentarios.